Increíble revelación, lo sorprendente que mis hijos ocultaron durante 25 años tras la caída. La tarde estaba cargada de polvo y secretos en el viejo sótano de Juan. Mientras sacudía una caja polvorienta, su corazón se detuvo al descubrir un rastro de cartas, documentos y recuerdos olvidados. ¿Qué le habrían estado escondiendo? En su mente resonaba una pregunta aterradora: ¿y si todo lo que hizo por ellos no fue suficiente? Sus manos temblaban mientras contemplaba la posibilidad de que sus hijos, esos pequeños que crió con tanto amor, tuvieran sus propias historias significativas. Lejos de su comprensión, las risas de sus 3 hijos resonaban en la planta superior, una melodía que algún día lo llenó de alegría, pero que ahora parecía un eco distante. Aquella casa, que había sido un refugio de esperanza tras la muerte de su esposa, ahora se siente como una prisión de expectativas. Juan se dedicó a enseñarles que la perseverancia y el trabajo duro son la clave para el éxito, pero en silencio él también fue víctima de sus propias inseguridades. Un torrente de emociones cruzó su mente: orgullo, traición, y un profundo miedo al abandono. Durante años, los había guiado con su ejemplo, luchando contra la adversidad, pero ¿qué pasaría si ellos también llevaban el peso del silencio? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Volvió su mente a la habitación, donde sus hijos compartían risas y planes. Sin embargo, en el rincón de su corazón, el malestar se intensificaba. La idea de que sus hijos pudieran haber tenido éxito sin él lo atormentaba. La verdad lo desgarraba en pedazos: habían logrado muchas cosas notables, y él no había estado presente en esos momentos. Un nudo se formó en su garganta mientras se repetía que cada sacrificio, cada día dedicado a ser un mejor padre, podía haber sido en vano. ¿Por qué no se lo habían contado? ¿Acaso pensaron que cargarían con el peso de sus sueños si lo hacían? Cuando finalmente decidió enfrentarlos, la reacción de sus hijos fue una mezcla de sorpresa y tristeza. Lo hicimos para no herirte más, confesaron. Ahí estaba, el mito que había creado en su mente de que ellos también debían ser sus líderes, se desmoronaba. La presión se intensificó, y sus inseguridades lo atraparon en una tormenta emocional. Cada logro de ellos le recordaba su propia incapacidad para dejar ir, para abrir espacio en su corazón y permitir que su identidad como padre no dependiera de sus propios sacrificios. El ambiente se volvió tenso cuando, en una reunión familiar, sus hijos presentaron un proyecto ambicioso, un diseño para un edificio comunitario que podría cambiar su vecindario. En ese instante, la angustia de Juan se hizo incontenible. La lucha entre su orgullo y la desolación se apoderó de él, cuestionando su papel en sus vidas. La visión de sus hijos desbordando pasión y confianza solo le demostró lo que él había querido para ellos, y la realización lo dejó vacío. ¿Sería capaz de abandonar el miedo que lo ataba a una imagen de éxito propia? Podría abrirse a la idea de que sus hijos podían volar sin él como ancla. Mientras sus pensamientos se nublaban en el sopor emocional, un pequeño brillo de verdad surgió en su mente: el amor debe ser incondicional, pero el dolor de su abandono seguía presente. ¿Estaría realmente listo para aceptar que sus sueños como padre no necesitaban ser el centro de los logros de sus hijos? El vacío en su estómago se volvió más pesado, y la tensión se hizo insostenible cuando su hijo lo miró y preguntó, directo al corazón: ¿estás listo para vernos brillar? Una pausa dolorosa llenó el espacio, y de repente, se dio cuenta que el cambio apenas comenzaba. La batalla más difícil aún estaba por librarse. La noche envolvía a Juan en un silencio inquietante, el eco de la pregunta de su hijo flotando en el aire como una nube pesada. Se sentó en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en el destello de la luz del refrigerador, pensando en el dilema que se planteaba ante él. ¿Estaba financiando una vida que no era la suya? ¿Podía realmente permitir que sus hijos tomaran el centro del escenario en un mundo donde él había dedicado su vida a ser el guionista? Él había creído que poner sus sueños en segundo plano era un acto de amor desinteresado. Pero ahora se preguntaba si en ese sacrificio había sepultado su propia identidad. ¿Cómo podría enfrentarse a la posibilidad de perder su papel de protagonista?
Mientras sus pensamientos danzaban en un mar de incertidumbres, buscó consuelo en la idea de que podría haber formas de reconstruirse. La mañana siguiente, se mantuvo en pie frente al espejo, observándose con renovado propósito. Decidió que sería el momento de abrir un nuevo capítulo. Era necesario explorar sus propias pasiones, aquellas que había dejado caer por el camino. Se acordó de sus antiguas aspiraciones de ser arquitecto, un sueño que había dejado de lado por responsabilidad familiar. La idea lo emocionaba. ¿Podría realmente volver a tocar esa parte de su vida? Esa misma tarde, Juan salió a caminar por su vecindario en busca de inspiración. Los edificios antiguos, las pequeñas plazas y los murales de colores vibrantes despertaron una chispa dentro de él. Mientras recorría las calles, sus pensamientos se llenaron de ideas sobre cómo podría aportar un cambio a su comunidad. Podía usar la pasión que había guardado para hacer una diferencia, no como un padre que salvaguarda a sus hijos, sino como un individuo que busca su lugar en el mundo. El instante decisivo tuvo lugar cuando decidió visitar una escuela local de arquitectura. Hacer un recorrido por los pasillos llenos de arte y creatividad le generó un sentido de pertenencia que había sentido perdido. Las conversaciones con los estudiantes, quienes hablaban con fervor sobre sus proyectos, lo empujaron a compartir su propia historia y su deseo de aprender. Comenzó a delinear su camino, un nuevo objetivo en el horizonte. Mientras se sumergía en el mundo del diseño y la planificación, Juan se sintió revitalizado. En cada boceto y modelo, veía un reflejo de su crecimiento personal. Pero el proceso de reinventarse no fue sin sus desafíos. A veces, la inseguridad lo atacaba. La voz en su cabeza murmuraba dudas sobre si realmente podía comenzar de nuevo en esta etapa de su vida. Aún así, realizó un esfuerzo consciente por silenciar esos pensamientos, aferrándose al deseo de ser un modelo de resiliencia para sus hijos. Al regresar a casa una noche, con los planos de un nuevo proyecto bajo el brazo, se encontró con sus hijos reunidos en la sala. En lugar de simplemente entrar con la expectativa de ser escuchado, decidió presentarles lo que había estado haciendo. Compartió su visión y cómo se sentía al volver a conectar con su antiguo sueño. Esperaba que sus palabras les mostraran que nunca es tarde para reinventarse, que también merecía un espacio para sus propios anhelos. La reacción de sus hijos fue inesperada. Aunque mostraron apoyo, también había incredulidad en sus ojos, como si no quisieran aceptar que su padre podía dar este paso. La conversación se volvió tensa cuando uno de ellos preguntó: ¿pero cómo puedes hacerlo si nunca has hablado de esto antes? Sus palabras resonaron en el interior de Juan, disparando nuevas dudas. Él había iniciado un viaje hacia su propio desarrollo personal, pero ¿sería suficiente para derribar el mito que lo ataba a la imagen del padre sacrificado? La pregunta lo consumía mientras la sombra del miedo a decepcionarlos volvía a aparecer. En su mente resonaban ecos de inseguridad y esperanza. Mientras se alejaba hacia su habitación, sintió que un nuevo dilema emergía: la lucha por equilibrar sus propios sueños con las expectativas familiares nunca había sido más intensa. A medida que los días transcurrían, la presión se hacía palpable, y el temor a la reacción de sus hijos lo mantenía alerta. Juan se dio cuenta de que, a pesar de dar pasos significativos hacia su metamorfosis, la aceptación final de su lugar en la vida de sus hijos aún estaba por definirse. El crecimiento personal auténtico no solo implicaba la realización de sus sueños, sino también la disposición a desafiar la percepción que sus hijos tenían de él. ¿Podría Juan transformar su vulnerabilidad en fuerza y así lograr la conexión que anhelaba sin perder su individualidad? El verdadero viaje apenas comenzaba, y en medio de la tensión familiar, una verdad aún escondida estaba por revelarse en su camino. La semana siguiente, Juan decidió que la única forma de avanzar era enfrentando sus dudas con más valentía. Se inscribió en un curso de diseño arquitectónico en la misma escuela donde había comenzado su búsqueda de inspiración. La idea de volver a ser estudiante lo llenó de nerviosismo, pero también de emoción. Era un paso crucial hacia su autodescubrimiento, un intento de conectarse no solo con su pasado, sino también con su futuro. Las primeras clases estuvieron plagadas de inseguridades. Observaba a sus compañeros más jóvenes, quienes se movían con una confianza que él sentía lejana. Las técnicas que antes le parecían familiares ahora se le antojaban abrumadoras. Sin embargo, en vez de dejarse llevar por la comparación, Juan comenzó a canalizar sus ansias en el trabajo. Cada proyecto le ofrecía la oportunidad de descifrar no solo formas y líneas, sino también los bloques que constituían su identidad. Se adentró profundamente en cada tarea, utilizando cada boceto como una forma de autoexploración. Las críticas constructivas de sus instructores y la interacción durante los talleres ayudaron a restaurar su confianza.
Una tarde, mientras trabajaba en un diseño urbanístico, sintió una sorpresa: había descubierto una habilidad innata para imaginar espacios que fomentaban la interacción social. Este descubrimiento le hizo reflexionar sobre lo que significaba realmente ser arquitecto, no solo en términos estructurales, sino como un agente de cambio. ¿Podría, a través de su trabajo, ayudar a construir un entorno que uniera a las personas? Esa idea albergaba una chispa de compromiso dentro de él. Con los días, Juan comenzó a compartir su progreso en casa. Se armó de valor para mostrar los diseños y la forma en que cada proyecto lo conectaba más con su esencia. Sin embargo, la reacción de sus hijos era un eco del escepticismo inicial. Aunque parecían interesados, sus miradas a menudo evidenciaban una mezcla de apoyo y desconfianza. A medida que sus hijos comenzaban a explorar sus propias pasiones, él sentía que su camino indudablemente se entrelazaba con ellos, pero la espada de Damocles de la duda seguía pendiendo sobre su cabeza. Un día, el profesor le sugirió que presentara su trabajo en una pequeña exposición al final del curso. La idea le resultó aterradora. Para él, significaba mostrar una parte vulnerable, un lado que aún sentía que sus hijos no habían comprendido del todo. Juan pasó noches en vela, oscurecido por la idea de ser juzgado, de que su familia pudiera sentir que su esfuerzo era en vano. Pero al mismo tiempo, imaginó la emoción de sus hijos al ver cómo su padre se comprometía y se despojaba de su imagen de solo papa. Decidido a dar su mejor esfuerzo, comenzó a preparar la presentación. Trabajaba en ella durante las tardes mientras sus hijos estaban en actividades extracurriculares. En cada diapositiva, no solo exponía proyectos de diseño, sino también su viaje de transformación personal. Deseaba que esa exposición no solo fuera un cúmulo de imágenes, sino que contara una historia, su historia. La de un padre que trataba de demostrar que nunca es tarde para descubrir quién es realmente. El día de la exposición llegó. Juan se encontraba inquieto, con el corazón latiéndole en un compás acelerado. Ante la audiencia compuesta por estudiantes, profesores y familiares, comenzó su exposición revelando no solo sus diseños, sino la esencia de su viaje personal. Al cerrar su presentación, miró hacia la audiencia, escaneando los rostros que conocía tan bien. La mirada de sus hijos lo atravesó como un rayo. No había modo de leer una respuesta clara, solo la incertidumbre irreconciliable entre lo que esperaba de ellos y lo que ellos pensaban de él. A pesar del silencio ensordecedor y de la expectativa que pendía en el aire, en su interior, comenzó a sentir que lo que importaba era su viaje personal. Mientras se dirigía a la salida, notó que las palabras de un compañero resonaban en su mente: a veces, lo sorprendente radica en lo que decidimos ocultar. Esa noche, Juan se sentó en la oscuridad, consciente de que el mayor desafío aún lo esperaba. Había dado pasos importantes, pero algo aún lo frenaba. En su búsqueda de reinventarse, había dejado fluir aspectos de su vida que nunca había compartido y, en esa luz precaria de revelaciones compartidas, se preguntaba: ¿qué ocultaban sus hijos realmente? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras la presión por descubrir la verdad se intensificaba. La noche se extendía, y los ecos de esperanza se entremezclaban con el susurro del miedo a la incomprensión. ¿Serían capaces de abrirse el uno al otro, o el silencio continuaría siendo la muralla que les separa? El futuro de su relación colgaba de un delicado hilo, y la urgencia por construir esa conexión se sentía más vital que nunca. La mañana siguiente, Juan se despertó con un soporífico peso en el pecho. La insatisfacción habitual que había tratado de reemplazar con ambición se había convertido en una especie de rebelión interna. En la penumbra de su dormitorio, las preguntas que no encontraba respuestas lo acosaban, pulsando como un tambor. ¿Estarían sus hijos tan perdidos como él una vez estuvo? Al preparar el desayuno, observó a su hija Natalia absorta en su teléfono. La distancia que los separaba en esos pequeños momentos se hacía palpable. Decidió acercarse, mostrando interés genuino. Al preguntar sobre sus proyectos escolares, ella levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y desconfianza. Juan comprendió que las palabras aún no elegidas podían construir puentes o agrandar abismos. El día pasó en un vaivén de conversaciones superficiales. En cada interacción, la sensación de que había más debajo de la superficie crecía. En el almuerzo, su hijo Samuel, quien siempre había sido más reservado, mencionó de pasada que estaba pensando en cambiar de carrera. Ese comentario dejó a Juan una sensación de inquietud. La conexión que buscaba se convertía en un desafío aún mayor, como ofrecer apoyo a sus hijos mientras lidiaba con sus propios miedos. Al regresar a su curso de diseño, encontraba un alivio momentáneo en la creatividad.
Pero esta vez, las tareas adquirían una carga emocional adicional. Empezó a trabajar en un proyecto que, involuntariamente, reflejaba su vida familiar, un espacio de convivencia donde todos fueran bienvenidos, donde cada uno pudiera expresarse sin temor al juicio. Cada trazo en su diseño se convertía en una metáfora de sus esfuerzos por conectar con sus hijos. Una tarde, mientras desarrollaba la idea, una chispa de inspiración lo golpeó. ¿Y si su proyecto final no se tratara solo de un edificio, sino de un lugar donde pudieran reunirse y compartir sus pensamientos como familia? La idea lo excitaba, pero también lo llenaba de ansiedad. Presentar este nuevo enfoque y la vulnerabilidad asociada al mismo en el curso al final del semestre representaba otro desafío que debía enfrentar. Los días siguientes los dedicó a la investigación, a explorar cómo el diseño arquitectónico puede influir en las relaciones familiares. Los libros y artículos sobre espacios de convivencia lo llenaron de conceptos que deseaba transmitir. Se dio cuenta de que había estado tan centrado en su propia lucha que le había pasado por alto el sufrimiento de sus hijos por sentirse incomprendidos. La semilla de una conversación auténtica comenzó a gestarse dentro de él. Sin embargo, la implementación de su idea no fue sencilla. Había un abismo emocional que necesitaba abordar primero. Una noche, después de la cena, Juan se sentó con ambos. Con una mezcla de convicción y vulnerabilidad, les habló sobre su propio viaje, expresando cómo su búsqueda personal había afectado sus vidas y, en ese acto, vertiendo un torrente de palabras que nunca había pronunciado. La reacción de Natalia y Samuel fue un mar de emociones. Al principio, la confusión reinó en sus ojos. Sin embargo, a medida que el diálogo se expandía, comenzaron a compartir sus propias inseguridades, reflexiones y aspiraciones. Juan, sintiendo la tensión desvanecerse, se dio cuenta de que el silencio que había temido no era solo su carga, sino que todos llevaban algo oculto que pesaba en sus corazones. Con cada paso hacia la verdad, la monumental tarea de transformar su familia se asomaba ante él, brindando la oportunidad de crear un lazo renovado, algo que había deseado por años. Aunque la expectativa flotaba en el aire, la sensación de que la comunicación se había abierto era un pequeño triunfo en su camino hacia la conexión. No obstante, el futuro seguía asomando sus sombras sobre el nuevo vínculo que estaban formando. ¿Estaría realmente listo para enfrentar nuevas verdades que podrían brotar de cada confesión o revelación? Juan se sintió al borde de un precipicio emocional, sabiendo que lo que venía pondría a prueba no solo su fortaleza sino también su entendimiento de lo que significaba ser un padre. ¿Y si lo que finalmente descubrieran estuviera más allá de lo que cualquier uno de ellos había imaginado? La ansiedad por las palabras aún no pronunciadas lo mantenía alerta. La siguiente mañana, una inquietud se posaba sobre Juan como la niebla que cubre el amanecer. El diálogo que había comenzado en la noche anterior, un atisbo de conexión, se sentía inesperadamente frágil. Mientras preparaba el café, los recuerdos de las confesiones de sus hijos danzaban en su mente. La posibilidad de que había más por descubrir lo mantenía en vilo, como si cada sorbo del robusto líquido negro fuese un disparador de nuevas verdades. Durante el día, su guía de diseño lo llevó a reflexionar aún más sobre cómo las estructuras espaciales no eran solo muros y techos, sino bastiones donde se forjaban las relaciones. Decidió que su proyecto final no solo debía ser funcional, sino un testimonio de la transformación que anhelaba en su familia. La idea creció y se convirtió en un santuario familiar, un retiro que abrazaría cada contorno de sus emociones. Pero esta visión estaba imbuida de riesgo. Inevitablemente, tendría que someter su obra a la vulnerabilidad de la crítica. Al llegar a casa esa noche, observó a Natalia en el sofá, su concentración perdida entre las pantallas. El momento era perfecto, pero la sensación de incertidumbre lo paralizaba. De inmediato, se dio cuenta de que aún no había comprendido completamente la carga emocional que sus hijos llevaban consigo. Se sentó en una esquina del sofá, la palabra conversación en la punta de su lengua. Sin embargo, el temor a abrir viejas heridas lo frenó. Fue Samuel quien rompió el silencio. ¿Cómo va el proyecto que mencionaste, papá? Su voz tenía una curiosidad sincera. Sin pensarlo, Juan vio en su pregunta una oportunidad valiosa. Es un espacio donde todos podamos ser nosotros mismos. Donde podamos hablar sin miedo, contestó, sintiendo un impulso renovado. Natalia levantó la vista, sus ojos cambiando de desconfianza a interés. ¿Quieres decir un lugar donde gritemos nuestras emociones? La broma disimuló la seriedad del tema y Juan sonrió, pero sus propias inseguridades seguían latentes. La conversación giró hacia el diseño, las expectativas y el deseo de entenderse. Pero a medida que hablaban, Juan sintió que no podía prolongar más la discusión superficial.
Era el momento de enfrentar el núcleo de sus temores. Con el corazón palpitante, les preguntó, ¿hay algo más que les gustaría compartir sobre ustedes mismos? No tienen que tener miedo, estoy aquí para escuchar. Fue como abrir una puerta a un sótano oscuro y polvoriento, las reacciones fueron inesperadas. Samuel, nervioso, se dejó llevar por la corriente del momento. A veces me siento abrumado por las expectativas. Quiero dibujar, pero siento que debo estudiar algo más serio. Me da miedo decepcionarte. Las palabras salieron de su boca como si estuviesen atrapadas desde hacía años. No fue solo la confesión la que impactó a Juan, fue la atmósfera palpable de vulnerabilidad que llenó la habitación. Natalia, tras unos instantes de silencio, comenzó a hablar sobre su propia lucha con la identidad y la presión de ser la hija perfecta. El relato de las emociones contenidas resonó en Juan como un eco familiar. Mientras escuchaba, una revelación abrumadora lo golpeó. Sus hijos estaban tan perdidos como él se sentía, y la lucha compartida por entendimiento y autenticidad era el hilo dorado que podía unirlos. Cada confesión era un ladrillo que podría cimentar el espacio que había imaginado, un refugio donde todos pudieran manifestar sus miedos y sus sueños, pero en ese instante de conexión intensa, una sombra cruzó por su mente. ¿Estaría preparado para enfrentar las verdades que podrían llegar a surgir de esas conversaciones? ¿Y si los relatos revelaban profundas heridas que nunca estaban destinadas a ser expuestas? Mientras el aire se cargaba de sentimientos, la habitación se transformó en un campo de batalla entre el deseo de encontrarse y el temor a la ruptura. Con un nudo creciente en el estómago, Juan comprendió que había dado un paso hacia algo monumental, pero sentía que aún quedaba un viaje largo por recorrer. Lo que sobreviene podría ser una revelación que cambiará todo lo que creía. ¿Qué verdades ocultas estaban listas para salir a la luz? La incertidumbre se adueñó de sus pensamientos mientras la noche avanzaba, preparándolo para lo que podría ser una confrontación transformadora. La mañana siguiente trajo consigo un silencio casi palpable, como si el mundo exterior contuviera la respiración, esperando lo que estaba por venir. Juan se despertó con un peso en el pecho, consciente de que la conexión forjada la noche anterior era frágil, pero aún tan necesaria. Mientras se preparaba, cada gesto se sentía cargado de significado, como si cada taza de café y cada trozo de pan llevasen la carga de sus expectativas y las de sus hijos. Durante el trayecto hacia la universidad, su mente se debatía entre la emoción de lo que había comenzado y el miedo a lo que podría desenterrar. Tenía claro que el proyecto final no podía ser simplemente una estructura física, debía ser una representación de su deseo de reintegrar a su familia. El diseño ya no era solo sobre líneas y ángulos, se transformó en un lenguaje personal donde quería plasmar las historias ocultas que habían llevado cada uno de ellos. Al llegar a su clase de diseño, se sentó en su lugar habitual, pero esta vez su mente no podía concentrarse en los trazos de lápiz sobre papel. Todo su ser anhelaba profundizar en las emociones que apenas habían comenzado a explorar en su hogar. En medio de la explicación de su profesor sobre la importancia de la simetría y la estética, Juan se perdió en sus pensamientos, preguntándose si alguna vez podría aplicar esos mismos principios al corazón de su familia. La incertidumbre crecía, y se dio cuenta de que no podía permitir que sus hijos siguieran manteniendo sus verdades ocultas. La decisión de hablar con ellos de nuevo se volvía más urgente, pero esta vez con un enfoque distinto. Necesitaba preparar el terreno, darles la bienvenida a un diálogo real y significativo. Donde antes había temor, ahora debía surgir confianza. Al regresar a casa, sintió un impulso renovado. Se acomodó en la sala, notando cómo la luz dorada del atardecer iluminaba el espacio de una manera casi mágica. Su mente parecía claramente dibujar el santuario familiar que había imaginado, donde cada rincón les permitiría ser auténticos. Sin embargo, en su interior, la inquietud persistía. ¿Sería capaz de manejar las verdades que pudieran salir a la luz? Fue clave la decisión de crear un ambiente propicio para esa segunda conversación. Se levantó y comenzó a preparar una cena sencilla, poniendo especial atención a cada paso. Cocinar no solo le servía como un acto cotidiano, era también un intento de nutrir algo más profundo entre ellos. Con cada trozo de verdura que cortaba, visualizaba las barreras emocionales que deseaba derribar. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, la conversación se movía lentamente, como un río buscando su cauce. Juan, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad, se armó de valor. Quiero que hablemos de lo que realmente sentimos. Sé que hay temas difíciles, pero también sé que somos un equipo. Estoy aquí, de verdad. ¿Qué les preocupa? La pregunta fue lanzada en voz baja,
pero resonó como un eco en la habitación. Uno de los silencios más largos que había experimentado lo envolvió. Sin embargo, la mirada de Samuel reflejaba la misma mezcla de deseo y miedo que él sentía. Finalmente, el joven comenzó a hablar sobre cómo a veces sentía que no podía cumplir con lo que Juan había soñado para él. Natalia, mirando a su hermano, sintió el impulso de compartir su propio peso emocional, expresando cómo a menudo se sentía invisible en su lucha por ser escuchada. Cada revelación era como un ladrillo que caía, y Juan comenzó a entender que ese diálogo aún estaba en pañales, pero era un comienzo. La construcción de ese nuevo espacio familiar, ese santuario que había imaginado, no solo requería su esfuerzo, sino también el de ellos. Esa noche terminó con una certeza inquebrantable: la transformación requeriría un compromiso absoluto de todos. La dinámica familiar que empezaba a florecer prometía ser intensa. Juan se dio cuenta de que había estado buscando una verdad, pero en su búsqueda había descubierto algo aún más poderoso: la capacidad de ser un facilitador en la evolución de cada uno de sus hijos. Ahora la pregunta era, ¿cómo balancear esta nueva apertura emocional sin desbordar esos sentimientos que podrían ser demasiado? Cuando la cena terminó y los platos estaban apilados en la mesa, la habitación pareció cargar las palabras no dichas. La verdadera conversación había comenzado, pero la incertidumbre latente sobre cómo continuar este camino de transformación mantenía el aire tenso. Estaba claro que todos debían lidiar con sus propios temores y expectativas. ¿Estarían dispuestos a seguir desenterrando la verdad, a pesar del dolor que eso pudiera conllevar? ¿Y qué más podrían estar ocultando? El día siguiente amaneció con un cielo nublado, reflejando el estado emocional de Juan. La conversación de la noche anterior sabía que solo había arañado la superficie, y eso lo llenaba de inquietud. Era una realidad innegable que cada revelación había dejado huellas profundas en sus corazones, pero él también sentía que había una oposición interna, un miedo a profundizar más en sus emociones. La idea de que podrían develar secretos que habían guardado durante años le causaba ansiedad. Durante sus clases, Juan notó que su mente divagaba. La falta de concentración lo llevó a cuestionarse sobre su papel como padre y facilitador. ¿Podía realmente guiar a sus hijos a través de este intrincado laberinto emocional? Mientras el profesor hablaba sobre la importancia del equilibrio en la arquitectura, Juan se dio cuenta de que necesitaba aplicar ese principio a su propia vida. No solo se trataba de construir un hogar físico, sino también uno emocional, donde todos pudieran encontrar su lugar. Esa tarde, decidió que debía ser proactivo en la capacitación de sí mismo para este nuevo rol. Así que se inscribió en un taller sobre comunicación efectiva y resolución de conflictos. La idea de compartir sus vulnerabilidades no era fácil, pero estaba decidido a no dejarse intimidar. Cada sesión prometía herramientas que le ayudarían a abrir puertas y cimentar un espacio donde la sinceridad y la confianza pudieran florecer. Las primeras clases fueron intensas, llenas de ejercicios prácticos que lo obligaban a explorar sus propios estigmas y temores. Las simulaciones de diálogos difíciles despertaron en él un sentido de empatía. A medida que escuchaba las historias de otros, Juan se preguntaba, ¿qué historia estaban llevando sus hijos en sus corazones? La idea de que la verdad pudiera ser liberadora resonaba profundamente en él, y deseaba que esa verdad se manifestara en su hogar. Con cada semana, Juan experimentó pequeños momentos de revelación. Aprendió a validar emociones ajenas, a escuchar sin interrumpir, y, lo más crucial, a abrir su propia vulnerabilidad. Un día, después de una intensa práctica de grupo, se dio cuenta de que un diálogo sincero podría cambiar el rumbo de su relación con Samuel y Natalia. Las herramientas de comunicación no solo estaban adicionando valor a sus técnicas de diseño, sino también a su vida familiar. La noche en que llegó a casa tras una de estas sesiones, se sintió impulsado a compartir su aprendizaje con sus hijos. La mesa del comedor, que se había convertido en un lugar de encuentro emocional, parecía el escenario perfecto para una nueva conversación. No quería forzar nada, solo deseaba compartir lo que había aprendido y cómo podía ayudarlos a comunicarse mejor entre ellos. Hoy aprendí algo que me gustaría contarles, comenzó Juan con voz firme. La mirada de sus hijos, curiosa y cautelosa, lo alentó a seguir. Es difícil hablar de lo que sentimos, pero esa dificultad no tiene que ser un obstáculo. Podemos ser un equipo que se respete y se apoye mientras hacemos frente a lo que llevamos dentro. Mientras avanzaba, notó que la tensión en el aire se transformaba poco a poco. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, pero también de expectativa. Con cada palabra, su corazón latía más fuerte, sabía que esta era una oportunidad para conectar de una manera más íntima, pero, de repente, la puerta del pasado se golpeó con fuerza. Samuel,
tras un largo silencio, rompió el hechizo al decir, no sé si estoy listo para hablar de todo, papá. Pero hay algo que necesito que sepas sobre mí. Juan sintió como su estómago se encogía. La valentía de su hijo le dio un escalofrío. Su mente se llenó de preguntas, ¿qué revelaciones lo esperaba? ¿Cómo podría ser esto un determinante en la evolución de su familia? La noche se tornó cernida en suspense, y Juan supo que lo que vendría a continuación podría cambiar para siempre la percepción que tenía de sus hijos. Estaría preparado para escuchar, no solo a Samuel, sino a lo que su familia realmente traía guardado. A veces, el silencio grita más que las palabras, pensó Juan mientras se sumergía en la mirada de su hijo. Esa simple frase resonó en su mente como un eco distante, estaba empezando a comprender que la verdadera comunicación trascendía el simple acto de hablar. La expectativa pesaba en el aire, haciendo que cada segundo se alargara como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Hay algo de mí que nunca te he contado, continuó Samuel, su voz cargada de emoción. Juan sintió que, en ese instante, la historia de su hijo se entrelazaba con la de toda la familia. Su vulnerabilidad se presentó como un puente, un camino por el que podría cruzar hacia una mayor comprensión. Esa revelación podía ser la clave para abrir la puerta a una conexión más auténtica. Cuando vivíamos en la casa de la abuela, había momentos que no entendía, momentos que me hacían sentir distinto, confesó Samuel. Te veía a ti, papá, como una figura fuerte, pero no sabía que también podía sentir miedo y confusión. Cada palabra de Samuel era un ladrillo en el muro que Juan había estado construyendo entre su padre y él. Esa desconexión, esa idea de que la debilidad era algo que había que esconder, se desmoronaba lentamente. Juan se sintió abrumado por la necesidad de responder. Siempre creí que tener miedo era una debilidad, hijo, admitió, su voz temblorosa. Pero estoy aprendiendo que reconocerlo puede ser un signo de fortaleza. Estoy aquí para escucharte, para entenderte. La sinceridad de su mensaje no solo era una declaración hacia Samuel, sino también un compromiso hacia sí mismo, estaba decidido a no esconder su vulnerabilidad. La conversación se trasladó a lo que había sido el vínculo entre ellos, preguntas sobre los sentimientos que había mantenido ocultos, la incomprensión que había marcado su relación. A medida que Samuel se abría, Juan se dio cuenta de que cada revelación de su hijo resonaba en su propia historia. Las sombras del pasado se iluminaban con cada palabra, permitiendo que emergieran sus propias verdades. Mientras su hijo hablaba, Juan sintió que el peso de la paternidad se transformaba. No solo era un facilitador de conocimiento, sino un compañero en un viaje hacia la sanación emocional. Comenzó a entender que, a través de la vulnerabilidad compartida, podían construir puentes en lugar de muros. Sin embargo, justo cuando la conversación parecía tomar un camino de reconciliación, Natalia, que había permanecido en silencio desde el principio, intervino. Samuel, eso es solo una parte de la historia. Nuestras heridas no son las mismas, pero también he llevado mi carga, dijo con una sinceridad que hizo que Juan se estremeciera. El ambiente, que había estado abriéndose, ahora parecía cerrarse nuevamente. El peso de la confesión de Samuel había liberado la tensión, pero también había dejado al descubierto la fragilidad de sus emociones. La mirada de Natalia en su padre era un testimonio de que había mucho más que explorar. Juan sintió un golpe en su pecho. La lucha para abrir la puerta al diálogo honestamente podía estar recibiendo un duro golpe. ¿Estás lista para compartir tu historia, Natalia?, preguntó con voz suave, consciente del camino que esa pregunta podía abrir. La chispa de incertidumbre llenaba la habitación, mientras esperaba la respuesta de su hija. En la balanza de vulnerabilidades, se encontraba ante un nuevo desafío. Él había comenzado un viaje de descubrimiento, pero ahora se encontraba en la encrucijada entre el deseo de proteger a su familia y el impulso de enfrentarse a verdades aún más profundas. ¿Qué revelaciones haría Natalia? ¿Sería capaz de soportar lo que estaba a punto de desvelarse? La noche, una vez más, se convirtió en un umbral entre el pasado y el futuro, y Juan supo que lo que sucedería a continuación tenía el potencial de transformar no solo la perspectiva que tenía de sus hijos, sino la suya propia. La necesidad de escuchar a su hija se volvió abrumadora. Sin embargo, en su interior latía la angustia. ¿Realmente estaba preparado para recibir todo lo que pudiera surgir de esa conversación? La voz de Natalia sonó como un susurro entrecortado, una onda que tocaba un rincón profundo del alma de Juan. Es complicado, papá. No sé si puedo, empezó a decir, pero sus palabras se apagaron en los labios, como si temiera que el aire mismo pudiera llevar sus secretos. La tensión era palpable.
Juan sintió como cada segundo se estiraba, como un puente que se tambaleaba ante una tormenta inminente. Estoy aquí, Natalia. Lo que sea que sientas, lo que sea que vayas a decir, lo enfrentaremos juntos, afirmó Juan, sintiendo que su papel como padre se transformaba nuevamente. No solo debía ser la roca, la figura fuerte, debía ser también el espacio seguro donde su hija pudiera aterrizar. La vulnerabilidad que había comenzado a abrazar desde la conversación con Samuel ahora se expandía, abarcando cada rincón de su ser. Es sobre la odiosa comparación que siempre he sentido. La voz de Natalia era casi un susurro, pero Juan la escuchó con atención. Las palabras, aunque suaves, estaban cargadas de una explosiva carga emocional. Entre tú y mamá, y lo que se esperaba de mí. Siempre he sentido que debía ser perfecta, que no podía fallar, se desahogó, las lágrimas brotando de sus ojos. Juan sintió como si un puño le apretara el corazón. Cada palabra de Natalia resonaba con la historia que él había arrastrado desde hace tiempo, el peso de la expectativa. La lucha por la perfección que lo había mantenido despierto muchas noches, el temor constante a no ser suficiente. Se dio cuenta de que su papel de padre, lejos de ser protector, había contribuido a un sistema de creencias que oprimía a sus propios hijos. No sabía que tú también te sentías así, murmuró, reconociendo que la epifanía no solo abarcaba a su hija, sino todo su entorno familiar. La vulnerabilidad se transformaba en un lenguaje común que podía unirlos. Nunca te lo dije porque tenía miedo de decepcionarte. Siempre fui la hija perfecta en tu cabeza, y no quería romper esa imagen, compartió Natalia, finalmente liberando la carga que había llevado durante años. Juan sabía que debía perseguir esa revelación, tenía que entender esta narrativa que le habían ocultado. ¿Qué significa la perfección para ti? Juan se atrevió a preguntar, su mente procesando la profundidad de esa aprehensión. Esa pregunta era su intento de abrir un diálogo que podría llevar a la comprensión, no solo de sus hijos, sino de sí mismo como padre. Significa no ser juzgada, no ser un fracaso, es siempre estar a la altura. Su voz perdió fuerza, mientras el dolor se reflejaba en cada palabra. El hecho de que Natalia se sintiera atrapada en un molde que Juan había, quizás sin querer, impuesto hacía que se cuestionara todo lo que había creído sobre ser un buen padre. La presión de sus expectativas se iluminó ante su mirada, un laberinto de inseguridades que había construido involuntariamente, empujando a sus hijos hacia caminos de dolor. El silencio se instaló nuevamente entre ellos. Esta profunda conexión que estaban estableciendo podía ser la clave para una transformación real, pero también tremebunda. La preocupación creció en el pecho de Juan. ¿Más historias ocultas, más dolor tras estas confesiones? Con el corazón palpitante, Juan se hizo una promesa, debía descubrir las capas que quedaban por revelar, estaba decidido a adentrarse en los rincones oscuros que él mismo había permitido que crecieran sin atención. Mientras la conversación se cernía en un delicado hilo de revelaciones, una sombra pasó por su mente. ¿Qué sucedería si, al buscar la verdad, desenterraban secretos aún más dolorosos que los que ya habían compartido? Esa inquietante pregunta giraba como un huracán en su interior. Se miraron, un intercambio silencioso de decisiones y esperanzas. Juan se sintió fortalecido por la vulnerabilidad de su hija, pero también consumido por la responsabilidad que ahora recaía sobre él. La necesidad de comprenderse y de ser comprendido era mayor que nunca. Pero, ¿sería capaz de manejar lo que pudiera surgir? Si continuaban desnudando sus almas, consciente de que este camino recién comenzaba, Juan solo podía prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. La inminente revelación, prometedora y peligrosa, flotaba en el aire como una verdad no dicha, una incertidumbre que decididamente marcaría el rumbo de su familia. En su interior, sentía que el momento de enfrentar más que sus propios temores estaba por llegar. ¿Aguantaría cuando esa línea entre la revelación y el dolor se borrara? Juan se sentó en la mesa, sintiendo el peso de las revelaciones compartidas y la nueva realidad que comenzaba a formarse. Al mirar a sus hijos, comprendió que el silencio y la tensión del pasado eran solo obstáculos que debían ser superados. Habían dado un paso crucial hacia la sanación, y ahora era su turno de ser el catalizador de ese proceso, de abrir un camino para que todos pudieran ser su verdadero yo sin miedo a la desaprobación. A medida que se formaban las palabras en su mente, una idea poderosa brotó: la vulnerabilidad es una fortaleza. Esto sonaba cada vez más cierto. Desde el principio de su trayectoria como padre, había asumido que debía ser la roca, el pilar de fortaleza en la familia. Pero ahora,
Al haber compartido sus temores y debilidades, Juan comprendió que este acto también era un ejemplo de fortaleza genuina. Decidido a profundizar en esta nueva dinámica familiar, se armó de valor. Quiero que trabajemos juntos en esto. Ya no somos solo un padre y sus hijos, somos un equipo. Cada uno de nosotros tiene cuentos que contar y experiencias que compartir. Este es nuestro espacio, y quiero que cada uno se sienta libre de abrirse, dijo, notando cómo los ojos de Samuel y Natalia se iluminaban con una mezcla de esperanza y ansiedad. Ambos asintieron, y la conversación fluyó con más apertura. Juan empezó a ver cómo cada diálogo y cada palabra se convertían en ladrillos para reconstruir los puentes que habían estado rotos durante tantos años. La faceta que había sido arrullada por el miedo a la decepción comenzaba a cobrar vida. Natalia compartió su lucha por la perfección en la escuela, y cómo había sentido que debía cumplir con las expectativas que Juan había establecido casi sin querer. Papá, a veces sentía que era solo una sombra de lo que esperaba de mí, continuó, la ansiedad en su voz evidenciando la batalla interna que había librado. Juan se sintió como un rayo le golpeó, la comprensión de cuánto había impactado su búsqueda de excelencia en sus hijos llenó su alma de arrepentimiento y deseo de cambio. Lo siento, Natalia. No pretendía que te sintieras así. Quería guiarte hacia el éxito, pero ahora entiendo que he estado proyectando mi miedo al fracaso sobre ti, y confesó, la sinceridad inyectada en cada palabra. Mientras Juan hablaba, sentía que el peso que lo había agobiado por tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Había un espacio ahora donde podía ser frágil, donde la verdad podía salir a la luz sin miedo a las repercusiones. Esto lo impulsó a abrir sus brazos no solo a sus hijos, sino también a su propio viaje de autodescubrimiento. Samuel, sintiendo la libertad en el ambiente, se atrevió a compartir su propio miedo, el temor de decepcionar a Juan, de no ser quien él esperaba que fuera. Pero en ese mismo instante, Juan vio la semilla de su propio desarraigo. Soy solo un padre que ha tomado decisiones impulsadas por el amor, pero he aprendido que a veces, ese amor puede ser asfixiante. Lo que quiero para ti no debe ser un peso, sino un apoyo, respondía, reconociendo que el amor verdadero no es posesivo. La conversación continuó, llena de anhelos y sueños. La mesa no solo se llenó de comida, sino de un entendimiento renovado. Cada uno comprendió que sus historias eran piezas valiosas de un rompecabezas que ahora, juntos, estaban dispuestos a ensamblar. Comenzaron a acuñar nuevas historias y nuevas expectativas basadas en el amor, la aceptación mutua. Con cada revelación, Juan sintió como su vida se reconfiguraba. La arquitectura que había empezado a explorar en su trabajo, la creación de espacios que fomentan la conexión, se transformó paralelamente en su hogar. Este sería un lugar donde las emociones se manifestaran sin juicios, un refugio donde cada uno fuese un ladrón de oportunidades para crecer y ser escuchados. Así, la noche se convirtió en un símbolo de renacimiento. Mientras las luces titilaban desde el exterior, la familia finalizó la conversación abrumada por la revelación de un nuevo camino. La ansiedad, la incomprensión y el miedo se estaban convirtiendo en pulsos de valentía, unidad y amor. El viaje hacia adelante era incierto, pero Juan se sintió seguro. Había transformado su identidad de un padre que tiene que ser fuerte a un padre que puede ser vulnerable. No era solo un padre que guiaba, se había convertido en un participante activo en la vida de sus hijos. Con esa idea, Juan se dio cuenta de que había logrado lo que al inicio pensó imposible, no solo abrazar sus propios sueños como arquitecto, sino también entender y apoyar los sueños de sus hijos al permitirles ser auténticamente ellos mismos. Finalmente, mientras la noche se desvanecía, Juan supo que había alcanzado una realización personal completa. La construcción de su vida familiar y la conexión renovada con Samuel y Natalia no solo le habían brindado paz, sino también una forma extraordinaria de reinventarse. A partir de ahora, cada uno sería parte esencial de los sueños de los demás. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia conmovedora con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Cada acción cuenta, y al hacerlo, alimentan el algoritmo y ayudan a que más historias de superación personal lleguen a quienes las necesitan.